Vida. Vamos a hacer contacto con el profesor Josué Gómez, que está en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, equipo, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué ha habido? Estamos muy excelentemente por aquí. Profesor, me voy a hacer también eco de este tema que durante todo el programa ustedes han venido mencionando con relación a la guerra, a esta nueva guerra santa, ¿verdad? Esta nueva guerra santa, porque hay que decirle guerra santa porque se está dando en tierra santa, en tierra de nuestros padres, la tierra que nuestros padres, desde que nuestros hermanos mayores en la fe consideran su promesa, su tierra prometida. Una tierra donde Dios dispuso que sucediera cuanto tenía que suceder para dejarnos evidencia de su amor, de su misericordia. Son tierra santa. Y qué pena que por nuestros hermanos mayores ser como son, pues entonces se vea esa tierra santa atacada, asediada nuevamente. Sobre el pueblo judío, hay muchos designios y lo habrá hasta el fin de los tiempos. Estarán siempre en un conflicto. Es una premonición, es una profecía que nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos nuestros hermanos de la fe, porque provenimos como ellos, de Abraham, pues estarán en conflicto por siempre, por siempre. Y como decía Charles hasta hace un momento, esperamos en Dios que esta no sea la última guerra de la profecía, porque falta mucha gente por conocer a Cristo. Tenemos mucho trabajo por hacer. Por eso debemos recordar a San Juan Pablo II, cuando a la llegada del nuevo milenio sacó el documento Nuevo Milenio Ineunte, al comienzo del nuevo milenio, donde apoyaba al pensamiento, a la percepción y al sentir de la humanidad en ese entonces, donde había una expectativa de que todo se iba a acabar, de que todo se iba a terminar. Y vamos a confiar de que todo sigue estando en manos de Dios y que este no puede ser el último tiempo de la historia. Esperemos que Nosotros no. como cristianos debemos estar promulgando, profesando, orando, apoyando, dialogando, conversando, de que estos no van a ser los últimos tiempos de la historia, de que todavía nosotros todavía debemos seguir predicando a Cristo y que mucha gente debe conocerlo, porque si llegara en este momento, ni nosotros pasamos el examen, porque por nosotros se habrán quedado mucha gente sin la oportunidad de haber conocido a Cristo. Así que el Dios en su infinito amor tenga previsto que esto no sea el final de los tiempos. Oremos por todas las víctimas, que este conflicto de odio, este conflicto de poder, este conflicto irracional y razonable que tienen esos pueblos, pues pare. Oremos por las almas de todas esas víctimas que están hoy pereciendo por todo esos desabruptos de todos esos líderes religiosos, militares y políticos. Y oremos por nuestro país, que también a veces sentimos en estos últimos meses que estamos sitiados, que en cualquier momento se pudiera desatar también algún desorden en términos de violencia. Es un tiempo de que estemos en profunda oración, es un tiempo de recogida, es un tiempo de intercesión, es un tiempo de orar por nosotros y por la paz en el mundo entero. De verdad que sí, que me uno a ese sentimiento tan incómodo que no es miedo, pero yo no sé ustedes, pero yo siento hasta un poquito de vergüenza ajena
sentir a mis hermanos estar enfrascados en una guerra y nosotros como que no sabemos qué hacer, si apoyar, si condenar. Solo nos queda orar. Solo nos queda orar. Solo nos queda orar, hermanos. Así es, solo nos queda orar. No hay de otra. Definitivamente. Hay que sumarse a las peticiones del Papa Francisco de que recemos por la paz y su intención también, en donde él pide un alto al fuego, también porque por los ataques del día 13, hoy no pudo tomar posesión del título cardenalicio el cardenal Prebastista Pizzaballa, que es el patriarca católico latino de Jerusalén, por estos inconvenientes que han venido pasando. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué de importancia tiene que sea tome posesión del purpurado? Bueno, importancia humana no tiene, pero a nivel de liderazgo sí, porque este cardenal está en Tierra Santa, está en Jerusalén en este momento, y simplemente por estos ataques de última hora, pues no va a poder desplazarse hacia Roma. Y realmente, verdaderamente, nuestra iglesia, pues que necesita poner en pie sus autoridades, ubicar las autoridades. Una guerra como esta, pues trae muchas consecuencias, y en este caso a este cardenal es lo mínimo, no va a poder desplazarse a Roma, pero lo importante es que sí debemos seguir pidiendo junto al Papa el cese al fuego, seguir pidiendo junto al Papa, como lo ha hecho Argentina, que se ha sumado también a las intenciones del Papa referente a la paz en Jerusalén, porque de verdad es una guerra que para muchos no tiene sentido, para otros sí, pero lo que importa es quienes sufrimos, es todo el mundo, principalmente la gente que están ahí en Jerusalén. Y para algunos, como en mi caso, ninguna guerra tiene sentido. No, que no tiene. Señores, miren, en Medio Oriente, justificar todo eso que sucede con respecto a estas naciones tiene mucho que ver con el odio, tiene mucho que ver con la venganza, tiene mucho que ver con el territorio. Entonces, quizá para nosotros no le encontramos pie y cabeza, pero ellos sí, y lo justifican. Lo justifican de una manera tal que son capaces de dar su vida por ello. Claro. Porque hay un odio tan grande, hay venganza de por medio, y todo esto estaba profetizado, todo esto lo podemos ver también incluso en el mismo Antiguo Testamento. ¿Me entienden? Todos estos conflictos que se están dando. Entonces no nos podemos extrañar. ¿Qué sí a mí me extraña? ¿Qué? La indiferencia de mucha gente que está como que no está pasando absolutamente nada. Muchos gobiernos callados para no encontrarse en problemas ni con Estados Unidos, ni con Rusia, ni tampoco con Israel, mucho menos con Irán, etcétera. Porque ya estamos hablando de naciones fuertes. No estamos hablando de un problemita de Haití y República Dominicana, no. Estamos hablando de naciones fuertes, naciones con poder, y no solamente con poder económico, sino también con poder armamentístico. Entonces todo eso puede traer consecuencias, aparte de que la economía mundial, a medida que se van dando aún más estos conflictos en estas grandes naciones, donde muchas cosas dependen de ellos a nivel mundial, se puede desequilibrar aún más de lo que ya se ha desequilibrado. ¿Me entienden? Entonces hay muchas naciones que, como no saben lo que va a pasar, están callados para que entiendan que no se van de un lado ni del otro. Cuando la postura es llamar a la paz, no irse por ningún lado ni irse por el otro.
Porque así como yo sufro cuando matan israelitas, también sufro cuando matan iraníes, cuando matan también, o sea, de otra nación, porque son seres humanos, todos. Y todos somos hermanos, a pesar del odio, a pesar de todo eso. Entonces nosotros como cristianos, aunque nosotros de una manera directa nos duele mucho el tema de Israel, ¿verdad? Por la fe que compartimos y porque con ellos comenzó la promesa y luego ha llegado a nosotros gracias a Cristo. Entonces no podemos encerrarnos en que simple y llanamente no está ocurriendo nada. Sí está ocurriendo. Hay que rezar, hay que orar, hay que unirse a las intenciones del Papa. Hay que también manifestarle a las autoridades que llamen a la paz mundial y todo eso, porque hay mucha gente que está muy tranquila, sin meterse en nada, porque hay gente que lamentablemente, y vuelvo y repito la frase famosa de aquella gran película que le dio tanto cuarto a esa cinematográfica grande, la del Caballero de la Noche. Lo que pasa es que hay gente que lamentablemente lo que quiere es ver el mundo arder. Profesor, Sí. Dígalo. mañana voy a revelar. Ay, Es una revelación. voy a bajar la mía, música. No, Espérese, profesor, una espérese. revelación mía. Profesor, espérese. ¿Lo quiere coger limpio el profesor? No. Atención, país. Oye. Dele, profesor. No es mañana. Por eso, no ¿no? importa. Te está dando el porque anuncio hoy. Él lo está anunciando hoy, exacto. Con relojito y todo. Atención, país. Mañana voy a revelar cuál es el cuco, el fucú, como diríamos en buen dominicano sureño, que tiene la humanidad con relación a no respaldar una iniciativa del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por una tradición y por una profecía que ellos, con la interpretación que le dan en la Biblia, como son una comunidad influyente en el mundo, ellos han podido determinar o demostrar o declarar lo que le pasa a las naciones que se ponen en contra de ellos. Lo han podido demostrar en toda la historia de la humanidad. Ya lo sabe. Voy a traer más de 3 ejemplos mañana y entenderemos un poco cómo los estados laicos de la humanidad sienten un cierto temor de estar en contra del pueblo escogido por Dios, por profecías que hay. Y déjenme decirle lo siguiente, queridos hermanos, cerrando la primicia para mañana. Mañana develaremos cuáles son las profecías que según el pueblo de Israel tiene contra las naciones, los pueblos y los gobernantes que estén en contra de ellos. Y cómo, por ellos ser una nación proliferada en el mundo y ser económicamente tan influyentes, como todo el mundo siempre está bien cuidadoso de no atentar contra los intereses del pueblo de Dios. Bueno. En otro sentido, el desafío, uno de los tantos desafíos, nosotros que vivimos hablando de desafíos, pero el Papa Francisco es quien ha incorporado esa palabrita a la fe. Uno de los desafíos que tenemos nosotros como bautizados cristianos, como nacidos de la nueva promesa, como hijos del Padre por dación del Hijo primogénito, es que el desafío que tenemos es creerle a Jesús que Él nos dio y que de verdad tenemos la paternidad y la maternidad divina de Él. Si nosotros los cristianos, católicos, bautizados, confirmados, que comulgamos, pudiéramos entender la profundidad, la seriedad con que Jesús dice, ustedes son mis hermanos, fue Él que nos llamó hermanos.
Y de la única forma que soy hermano de otro es si procedemos de los mismos padres. Y al ver confirmar, no tan solo llamando hermanos procedentes de su padre, sino confirmar en la cruz, hijo, ahí tienes a tu madre. Habernos también regalado a tu madre. Si nosotros nos moviéramos con esa certeza, y por eso le digo que la fuerza y la propiedad del pueblo de Israel es la certeza que ellos tienen por tradición y por historia de decir, nosotros somos el pueblo de Dios. Y eso le da a esa gente una fuerza y un derecho que le dan todo el uso que le dan. Pero nosotros, que el Señor ha abierto las puertas, de que el Señor ha abierto en cada lugar donde se hace una Eucaristía como un nuevo templo de la alianza, un nuevo templo donde se hace presente, que Él extendió las fronteras de Israel físico y las hizo universal a través de la Eucaristía, diciendo, donde quiera que se celebre esto, aquí también yo estoy, que no eres el único lugar santísimo donde se pudiera entrar una sola vez al año, como estaba previsto y definido en el templo de Israel, de Jerusalén. No. Jesús, cuando en ese Jueves Santo instituyó la Eucaristía, se hizo presente en todo el mundo. En su muerte se rompió la perfección del templo al rasgarse sus paredes, al rasgarse sus lienzos. Ya la falta de perfección de esa estructura también dejó saber, ya aquí no es que está únicamente Dios. Y Jesús lo había dejado instituido donde quiera que se celebrara una Eucaristía. Entonces, nosotros tenemos la tarea, y Fray José, el rostro místico de la Iglesia Dominicana, nos lo vive recordando en prédica tras prédica, la filiación divina, que nosotros vivamos conscientes de que somos hijos de Dios, que así como esta generación actual del pueblo de Israel, que hereda ser el pueblo de Dios por tradición, por sangre y por territorio, Jesús, el Dios que se hizo hombre, Él mismo nos dijo que también somos sus hijos, que también somos sus hermanos, que se quedó con nosotros con el Espíritu Santo. Nos falta vivir con esa certeza, con la certeza de saber que Charles es Charles Reyes, que así mismo diga Charles, hermano de Jesucristo, hijo de Papá Dios. En esa certeza que tú tienes de tener un nombre, una identidad, un apellido, que tú también vivas en la certeza de que eres hijo de Dios. Cuando eso se da en la vida de los creyentes, del cristiano, entonces se empiezan a manifestar en sus vidas dones extraordinarios del Espíritu Santo. Y ahí es cuando empiezan a aparecer y a identificarse lo que nosotros llamamos santos. De manera que el pueblo de Israel en estos momentos, a pesar del conflicto que están viviendo, nos recuerda a nosotros los cristianos de todo el mundo que al igual que ellos, también somos, por gracia, por un sacrificio en cruz, también somos hijos de Dios. Que usemos y vivamos en esa misma certeza que ellos, por tradición y por sangre, también tienen. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, profesor Josué Gómez. Gracias por este momento, ¿verdad?, que comparte con nosotros a través de la vía telefónica. Mañana seguiremos conversando sobre todos estos temas tan importantes para la vida de la fe, para la vida a nivel general. Claro que sí, de verdad que el profesor es un libro abierto. Sí, definitivamente. Sí, sabiduría de lo alto del profesor que hay que de verdad, ¿cómo se llama?
Es que no quiero decir alabar, porque no le corresponde esa palabra. Admiración. Yo diría que es un tema que también es objeto, ¿verdad?, de imitación, en cierta manera, que también es algo válido en la vida de la fe. Mira, le mandan su fueguito al profesor por WhatsApp. ¿Qué pasó? Oliver Polanco dice, díganle al profesor que para que los judíos sean hermanos en la fe, deben ellos creer lo mismo que nosotros, lo cual no es el caso. Es un tema muy interesante para debatirlo y para tratarlo ya de manera despacio en otro programa. Sí.